Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo están? Ya estamos en la semana 14. La próxima semana es la última teoría. Y ya saben, vuelvo a repetir, el examen final lo vamos a dar el día martes, porque el lunes es feriado. ¿Ok? Eso ya se les explicó la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir por si acaso algunos alumnos no se hayan conectado. La próxima semana va a ser la última teoría y la siguiente, que es la semana 16, es feriado. Por lo tanto, nuestro examen final va a ser el día martes. Entonces, el martes ustedes van a entregarme su historia clínica, la doctora Jennifer y a mí, lo vamos a revisar y su caso clínico presentado en el aula virtual, ¿ya? Y en la práctica van a hacer su examen final, ¿ok? Entonces, por favor, estudien para su examen final, ¿ya? Vamos a hablar hoy día de una teoría muy importante. A ver, vamos a ver esto ya. Muy bien. Vamos a hablar sobre el tratamiento periodontal no quirúrgico, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer igual el día de mañana en la práctica? Y ya hemos hablado un poquito sobre los instrumentos, ¿verdad? La clase pasada hablamos de radiología y hablamos también sobre instrumentos periodontales, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la terapia periodontal no quirúrgica, ¿no? Y lo vamos a reforzar el día de mañana con nuestra práctica. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta sesión de aprendizaje? Va a ser utilizar adecuadamente el instrumento periodontal para realizar el tratamiento adecuado a la enfermedad periodontal. O sea, ¿qué instrumento voy a necesitar para hacer mi terapia periodontal de acuerdo al diagnóstico? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la terapia periodontal? Brindar tratamiento a las enfermedades periodontales, eliminar la placa bacteriana blanda y calcificada y desorganizar la microbiota de las bacterias periodontopatógenas causantes de la enfermedad periodontal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer con mi terapia periodontal, ¿no? Hacerle un tratamiento a esta enfermedad periodontal, eliminar los microorganismos, ¿no? Y desorganizar esta microbiota, ¿no? Entonces, vamos a tener un cálculo supragingival, o sea, arriba de la encía, supragingival o infragingival, abajo de la encía. Vamos a tener uno que es supragingival y infragingival. Y de acuerdo a eso vamos a trabajar vamos a tener diferentes instrumentos, porque como hablamos en la clase pasada, en periodoncia, los instrumentos son muy específicos, ¿no? Entonces, para el cálculo supragingival vamos a trabajar un tipo de instrumento y para el cálculo infragingival vamos a trabajar con otro tipo de instrumento. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba el instrumento para trabajar, para eliminar el cálculo supragingival? ¿Alguien se acuerda? Prendan su micro. Ajá. Los raspadores, jackets, doctora. Exacto, los raspadores jacket. Muy bien. Y para el cálculo infragingival, para el cálculo infragingival, ¿se acuerda alguien? Curetas Gracie. Curetas Gracie, muy bien, curetas Gracie, ¿no? Entonces, tenemos estos dos instrumentos, raspadores jacket para supragingival y curetas Gracie para infragingival. Muy bien. Entonces, esto así es cómo lo tenemos que colocar el instrumento cuando hagamos nuestro tratamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos vamos a trabajar eliminar el cálculo infragingival debajo de la encía. Entonces, angulamos, como se ve acá, el instrumento, esta parte va a ser Roma. Recuerden que las Gracie tienen un borde cortante, mientras que las Jacket tienen dos bordes cortantes. Entonces, esta parte redondeada de la hoja inclinamos, ¿no? Después lo colocamos en la base de la bolsa y hacemos presión lateral hacia el diente y tracción vertical, ¿no?
La cureta se inserta de frente la hoja contra el diente, es una angulación de trabajo de entre 45 y 90 grados, ¿no? Y se establece en la base de la bolsa y se ejerce una presión lateral sobre el diente y se activa en movimiento de raspado en dirección coronal, ¿no? Esa es la técnica básicamente de cómo se utiliza el instrumento y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana en la práctica, ¿no? Esto es en la zona interproximal. Siempre los movimientos son verticales, ¿ya? Vertical. En esta parte, por ejemplo, cuando estamos en una zona que no entra, podemos inclinar un poco, pero sin hacer palanca, ¿ya? Y eso les voy a enseñar mañana que estamos en la práctica, porque si ustedes hacen palanca, es que se les rompe el instrumento, ¿no? A veces me dicen, ay, doctora, se rompió. Y eso no es porque el instrumento sea de mala calidad, sino es porque ustedes están haciendo palanca, palanquean y se quiebra. Los movimientos siempre son verticales, oblicuos, pero de manera continua, no palanqueando, ¿no? Las posiciones de la luz y el operador es importante porque ustedes tienen que saber, si ustedes no manejan buena ergonomía, no van a poder hacer un correcto trabajo. No solamente en periodoncia, en general. Tienen que colocarse bien en respecto a su paciente y con la luz. Y lo que me doy cuenta de esta promoción es que no sé, no les falta un poquito más de ergonomía. ¿Ya? Tienen que usar luz. Algunos de ustedes ni siquiera prenden la luz. Tienen que usar su luz. En el maxilar superior, ustedes tienen que estar así, ¿no? Vertical, con sus piernas así rectas, ¿no? En un ángulo de 90 grados, ahí. Y cuando va a ser el maxilar superior, ustedes van a trabajar el maxilar superior, la luz tiene que estar un poco hacia adelante para que llegue la luz hacia el maxilar superior. Si ustedes ponen esta luz acá y ustedes se van a tirar un cabezazo, ¿cuántas veces yo he visto que se cabecean con la luz? La luz tiene que ser alta, mientras más alta es mejor porque abarca más el campo de luz. Si ustedes esta luz la ponen acá, van a reducir su campo de visión. Por eso se pone arriba. Generalmente es a un brazo de distancia, ¿no? Donde tiene que ir la luz. Y si van a trabajar en el maxilar inferior, la luz tiene que ser directamente, ¿no? No tiene que ser tan inclinada, sino directo, más vertical, ¿ok? Ahora, nuestra posición en cuanto al operador, nosotros principalmente nos vamos a colocar, principalmente vamos a estar en una posición 9 en relación a las manecillas del reloj, ¿ok? Nosotros tenemos a nuestro paciente y nuestro movimiento como odontólogos va a ser desde la posición 12, que es atrás del paciente, hasta la posición 7. Esa es la posición que más nosotros vamos a encontrarnos, ¿no? Que más nos vamos a mover. Podemos estar atrás del paciente o podemos estar a las 11, a las 10, a las 9, es donde más vamos a estar, a las 8 o a las 7, hacia adelante, ¿no? Pero también podemos estar a la 1, a las 12 en algunas ocasiones, ¿no? Si fuera una persona zurda, esto cambia y se vuelve acá, ¿no? De 12 a más o menos 4, ¿no? Sería la posición que está la persona zurda, ¿no? Si es zurdo, obviamente necesita una unidad para zurdos, ¿no? Y todo va a ser al revés, ¿no? Todo va a ser al revés, ¿ok? Pero esas serían nuestras posiciones, ¿no? Generalmente desde las 12 hasta las 7, ¿no? Desde atrás del paciente, a la derecha del paciente y adelante del paciente, ¿no? Entonces, en periodoncia nosotros vamos a trabajar en sextantes, ¿ok? Según el sentido horario. O sea, esta parte de aquí va a ser el primer sextante, que es la 1.8, la 1.7, la 1.6, la 1.5 y la 1.4. Este es el primer sextante. Segundo sextante es la 1.3, la 1.2, la 1.1, la 2.1, la 2.2 y la 2.3. Tercer sextante, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8. Cuarto sextante, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4.
quinto sextante 3-3, 3-2, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3 y sexto sextante es 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 y 4-8. ¿Ok? Nosotros en periodontia vamos a trabajar así por sextante, sextante 1, sextante 2 y siempre trabajamos en orden. Cuando hacemos nuestro tratamiento periodontal, nuestro raspaje o eliminamos cálculo supragingival, o una profilaxis, aunque sea, debe ser siempre en orden, ¿no? En sentido horario. O sea, debe empezar siempre del primer sextante hacia el sexto sextante, ¿no? Así es como nosotros vamos trabajando. No es que vamos a hacer después después no. Siempre se trabaja en orden. Ok, entonces nuestras posiciones. La posición 9 es así como se ve en la imagen, a la derecha del paciente, ¿no? En esta posición nosotros vamos a, miren cómo está el operador, así tenemos que estar, no podemos estar con las piernas cruzadas, ni apoyadas, ni flexionadas, tienen que estar nuestras piernas, ¿no? Rectas, en un ángulo de 90 grados, ¿ok? Y ligeramente abiertas, ¿ok? Esta posición 9, que es a la derecha del paciente, nosotros vamos a poder visualizar caras libres de el maxilar superior, posterior, ¿no? Molares y premolares del cuadrante 1 y también vamos a poder ver caras linguales del cuadrante 2, ¿no? Como se puede ver ahí en la imagen. La posición 9 también vamos a ver zona de los premolares, ¿no? Premolares vestibulares, como se puede ver aquí en la imagen. La posición 10 es un poco más hacia la izquierda, ¿no? Ahí vamos a ver, podemos decirle al paciente que gire la cabeza hacia la derecha, ¿no? Y vamos a poder ver qué pasa, qué parte, la parte palatina del cuadrante 1 y la parte vestibular del cuadrante 2. ¿No? Aquí también le decimos al paciente, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, que incline la cabeza hacia la derecha, ¿no? Y nosotros podemos ver directamente esta zona palatina. Una posición 12, también podemos trabajar el sector anterior, ¿no? Sector anterior, ¿no? De canino a canino, superior. Y palatino podemos trabajarla, pero con visión indirecta, ¿no? Para mí, la posición más fácil, más cómoda para trabajar sector anterior es esta posición, que es la posición 12, atrás del paciente, ¿ya? Ahí tienes visión directa de la zona anterior y tienes visión indirecta de palatino y visión directa también del maxilar inferior de los dientes anteriores. Entonces, y también para igual, ¿no? Con el espejo, claro, con una visión indirecta, ¿no? Entonces, esa es, para mí es una posición más cómoda. La posición 10 podemos trabajar el lado vestibular, como le dije, ¿no? En el cuadrante 2, ¿no? Podemos decirle al paciente que incline la cabeza, ¿no? Aquí, como se puede ver acá, ¿no? Que están trabajando la zona de premolares posteriores. La posición 9, eso ya lo habíamos visto. En el maxilar inferior, la posición 10, como se puede ver acá, podemos ver vestibular del cuadrante 3 y lingual del cuadrante 4, ¿no? También igual diciéndole al paciente que gire un poco la cabeza hacia la derecha. Tenemos una visión directa del vestibular del cuadrante 3 y del lingual del cuadrante 4, ¿no? Y para ver la zona vestibular del cuadrante 4, posición 9, que es a la derecha del paciente, y tenemos ahí una visión directa del cuadrante 3 en lingual, ¿no? Por eso algunos cuando ponían la anestesia era más cómodo, ¿no? Porque tenían una visión directa. Posición 8, pueden ponerse un poco más hacia adelante del paciente para poder ver, trabajar todo lo que son los dientes anteroinferiores, como se puede ver en la imagen, ya sea de manera directa o indirecta a través del espejo bucal, la zona lingual, ¿no? Como se puede ver acá, esta es la posición 12, que es la posición que ya les había comentado, ¿no? Donde pueden trabajar, miren, por ejemplo, acá están trabajando en lingual, ¿no? Con una visión indirecta, ¿no?
hay momentos en que también se puede colocar uno en la posición 8 para tratar de ver tal vez en algunos arcos un poco estrechos, ¿no? Posición 9 para ver la zona posterior, que ya les había comentado, ¿no? Entonces, esas son las posiciones que ustedes son las que generalmente van a poder ver mejor a los pacientes, ¿no? En diferentes las partes de la boca. Muy bien, entonces el instrumental que utilizamos para el tratamiento periodontal son las sondas periodontales, las curetas Gracie y nuestro raspador Jack, ¿no? Que eso ya lo habíamos dicho. Nuestra sonda periodontal es la sonda PC15, recuerden, esta es la sonda. Es nuestra sonda Carolina del Norte, ¿no? Esta es la sonda que nosotros utilizamos. Y la sonda de Navers es la sonda para evaluar zonas de Furca, ¿no? Ahí están nuestros raspadores Jacket, que tienen dos bordes cortantes y que se utilizan solo para el cálculo supragingival, ¿no? Tienen dos bordes cortantes y terminan en punta. ¿Cuáles son los números? El 30-33 es para anteriores y el 31-32 es para dientes posteriores. Y también hay un 34-35, pero esos son miniaturas y son generalmente para personas que tienen apiñamiento, ¿no? Pero a ustedes se les ha pedido el 30-33, que es para anteriores, y el 31-32, que es dientes posteriores, ¿ok? Este es el jacket, ¿no? Así se ve, dos bordes cortantes, lo trabajamos solo supragingival, ¿no? Arriba de la encía, presión lateral y tracción vertical. Ese es el movimiento que se utiliza con el instrumento, ¿no? Cureta Gracie. Esta cureta Gracie va a tener solo un borde cortante, que es el que está más abajo, ¿no? Ahora lo vamos a ver cuando hagamos la práctica. Se van a dar cuenta que el instrumento es inclinado, ¿no? Así, tiene una inclinación. Y el borde cortante va a ser este, el que está más inclinado. ¿Ok? Este va a ser el borde no cortante. ¿Por qué? Porque este instrumento lo vamos a meter debajo de la encía, porque es para eliminar todo el cálculo infragingival o subgingival. Entonces, inclinamos el instrumento, colocamos hasta la base de la bolsa, hacemos presión lateral y hacemos tracción vertical, ¿no? Esas son nuestras curetas Gracie, que teníamos varios números, ¿no? Y eso tienen que repasar. La Gracie 1, 2 y 3 y 4 es para dientes anteriores, 5, 6 es para premolares, 7, 8, 9 y 10 es para dientes posteriores, caras vestibulares y palatino lingual. 11, 12 solo para mesial de dientes posteriores y 13, 14 solo para distal de dientes posteriores, ¿ok? Entonces en el examen les puedo poner yo un periodontograma, ¿no? Y les puedo preguntar qué instrumentos ustedes utilizarían, ¿no? Si yo tengo mi periodontograma y tengo que mi paciente tiene una bolsa, una profundidad de sondaje de 5 milímetros, UCMG de 0 y mi NIC es 5, la pieza es la 1.2, ¿qué cureta Gracie ustedes utilizarían? 1.2. ¿Alguien sabe? Si es 1.2 y tengo profundidad de sondaje en mesial de 5, UCMG de 0, ¿qué cureta utilizo? La 1, 2, la 3, 4. La 1, 2. La 1, 2 o la 3 o 4. ¿No? La 1, 2 o la 3 o 4. Uh-huh. Ambas son para anteriores. Puedes usar esta o puedes usar esta, ¿ya? Entonces, por si acaso, les voy avisando que así va a ser el examen, ¿ya? Va a ser prácticamente como un caso clínico. Les voy a poner un periodontograma, ¿no? Y a ver si tiene bolsa o no tiene bolsa. Ustedes ya saben qué diagnóstico sería, por lo tanto, qué instrumento se utilizaría, ¿ya? Entonces tienen que repasar. Y sobre todo, aprenderse las numeraciones, ¿ya? Porque eso es lo más importante.
Y finalmente, después de hacer una terapia periodontal, tenemos que hacer siempre la profilaxis, ¿no? El pulido. Eso es siempre después de la terapia periodontal y se hace la profilaxis dental, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar sobre... ¿Hasta ahí alguna duda de la primera parte? No, ¿verdad? Los instrumentos están sencillos, solamente hay que repasar eso. Y eso lo vamos a volver a repetir igual mañana en la práctica, ¿ok? Lo que importa es que tienen que aprenderse cuál es para cuál. La raspadores jacket es para supragingival. Supra. Si mi paciente tiene gingivitis, ¿voy a usar curetas Gracie? ¿Sí o no? Si mi paciente tiene gingivitis, no tiene bolsas, ¿verdad? ¿Voy a usar curetas Gracie? No. No, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. No, porque si mi paciente tiene gingivitis y no tengo bolsas periodontales, no necesito usar cureta Gracie, porque la cureta Gracie es solo para infragingival, cuando hay bolsas, cuando yo tengo cálculo biofilm debajo de la encía y por lo tanto hay bolsas periodontales, ¿no? Pero si yo tengo una periodontitis, tengo un paciente que tiene bolsas, que tiene cálculo supragingival y tiene bolsas periodontales, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Si tiene cálculo supragingival y tiene bolsas periodontales y el diagnóstico es periodontitis, ¿qué instrumento voy a utilizar? Si mi diagnóstico es periodontitis, el paciente tengo cálculo supragingival y bolsas periodontales, ¿qué instrumento voy a utilizar? Ambos instrumentos. Ambos instrumentos, muy bien, ambos instrumentos, tanto las curetas Gracie como los raspadores Jack, ¿ya? Eso va a venir en el examen, ¿ok? Va a venir así como les estoy diciendo. Voy a poner casos clínicos, ustedes lleguen al diagnóstico y lleguen a qué plan de tratamiento y qué instrumento utilizarían para el tratamiento, ¿ok? Entonces todo eso se va a ver reflejado todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar sobre las fases del tratamiento periodontal, que eso es importante porque esto también tienen que llenarlo en la historia clínica. Entonces, el propósito de esta sesión va a ser reconocer y diferenciar las diferentes fases del tratamiento periodontal, ¿ok? ¿Cuál es el plan de tratamiento? La meta terapéutica, ¿no? La meta terapéutica del tratamiento periodontal va a ser alterar o eliminar la etiología bacteriana, los factores de riesgo de la enfermedad periodontal, controlando así el progreso de la enfermedad y preservando la dentición en salud, confort y función, con apropiada estética y previniendo la recidiva, ¿no? Lo que nosotros queremos es eliminar este foco infeccioso, ¿no? Del paciente. O también tenemos que hacer cambios, ¿no? De repente hay algún factor de riesgo local, como por ejemplo una restauración desbordante, como por ejemplo apiñamiento, ¿no? Que este factor de riesgo local está generando la enfermedad periodontal. Muchos de ustedes en el examen, en el cuestionario cortito que hemos tenido de la semana 12, decían, yo les preguntaba, factor de riesgo local, y me ponían cálculo dental. Claro, porque buscan en ChatGPT y obviamente les dice cualquier cosa. El cálculo dental no es un factor de riesgo local, no es. Cuando yo hablo de un factor de riesgo local, me refiero a algo que está en la boca, por ejemplo, apiñamiento, espacios, papilas que están recesivas, ¿no? Que generan estos triángulos negros, fracturas, bruxismo, atrición, ¿no? Que están generando problemas o daños periodontales. El cálculo es la acumulación de biofilm dental que ya está calcificado. Es el producto que se da como consecuencia, ¿no? Pero no es un factor de riesgo local propiamente dicho, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero con el plan de tratamiento es
disminuir su carga microbiológica del paciente, mejorar también sus factores de riesgo, ¿no? Si tiene el paciente algún factor de riesgo, puede ser local o sistémico, informarle al paciente que también tiene que ser tratado porque como ustedes ya saben, la terapia periodontal ahora se trabaja, no solamente es hacer una limpieza, sino también tengo que a veces está relacionado con algún problema sistémico, entonces también tenemos que decirle al paciente que tienen que seguir ciertos cuidados, ¿no? Por ejemplo, hoy día me ha llegado un paciente periodontal, un joven, tiene 36 años, ¿no? Tenía muchos abscesos periodontales, ¿no? Pérdida ósea, bolsas, etcétera. Para mí, yo dudo que sea una paciente totalmente sano porque generalmente esos casos están relacionados a algún problema sistémico. Entonces, por ejemplo, yo le he enviado unos análisis de laboratorio, ¿no? Porque la enfermedad periodontal yo le puedo hacer el mejor tratamiento, pero si tiene un fondo sistémico, tiene que también tratarse el fondo sistémico, ¿no? Para estabilizar la enfermedad periodontal. Muy bien, entonces, dentro del plan de tratamiento, la fase 0, se podría decir, es el control de la fase sistémica, ¿no? Como les estoy mencionando ahora, ¿no? El controlar la fase sistémica es importante para el paciente periodontal. Después vamos a hablar propiamente de las fases del tratamiento periodontal. La fase 1 es la fase inicial o higiénica, así se llama, fase inicial o higiénica. La fase 2 es la fase correctiva o quirúrgica y restauradora. Y la fase 3 es una fase de mantenimiento. ¿Ok? Entonces el plan de tratamiento de la enfermedad periodontal se consta en 3 fases. Primero tenemos una fase 0, que es el control sistémico. Después tenemos una fase 1, que es la fase inicial o higiénica. La fase 2, que es una fase correctiva, quirúrgica y restauradora, y la fase 3, que es una fase de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, tenemos esta terapia inicial, que es la fase inicial o higiénica. En esta fase, nosotros lo que vamos a hacer es disminuir toda esta carga microbiológica, ¿no? En esta parte es que nosotros presentamos el caso del paciente. La fase 2 es la fase correctiva o quirúrgica, es donde hacemos cirugías, ¿no? Y a veces tenemos que hacer una fase restaurativa funcional. Aquí nosotros ya le pedimos la colaboración, la cooperación del paciente, explicarle bien que necesita ciertas cirugías. Y la fase 3 es la terapéutica de mantenimiento. Fase de soporte es el primer año desde que le han diagnosticado una enfermedad periodontal. Y en la fase de mantenimiento es después del primer año, que es el año de soporte, ¿no? Que siempre nosotros tenemos que ver a nuestro paciente. La periodontitis es una enfermedad crónica, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente constantemente, ¿ya? Las citas periódicas pueden ser cada 3, 6 meses o una vez al año de acuerdo al diagnóstico. Yo voy a generar mi plan de tratamiento de acuerdo a mi diagnóstico, ¿ok? Voy a hacer mi fase inicial, en qué va a consistir, mi fase 2, mi fase quirúrgica y mi fase 3. Cada cuánto tiempo le voy a tener que hacer mantenimiento al paciente. Todo eso se basa en mi diagnóstico. Por eso es importante que ustedes hagan un correcto diagnóstico. ¿Ok? Porque si ustedes hacen un mal diagnóstico, van a hacer un mal plan de tratamiento y por lo tanto el paciente no va a volver. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el diagnóstico. Entonces, un poquito. Ya, la fase inicial del tratamiento periodontal es eliminar la causa microbiana y los factores contribuyentes de las enfermedades gingivales y periodontales. Aquí es donde nosotros eliminamos todo lo que son el biofilm dental, ¿no? Se denomina tratamiento inicial, tratamiento periodontal no quirúrgico, tratamiento relacionado con la causa y tratamiento de la enfermedad periodontal, ¿no? Es la primera fase que nosotros hacemos, ¿no? De nuestra terapia periodontal.
la terapia inicial. Entonces, en la fase 1, en la fase inicial, en la fase higiénica, hacemos control de los factores locales, ¿no? Removemos las curaciones defectuosas, corrección de prótesis desadaptadas, hacemos restauración de lesiones cariosas, odontoplastías, ferulización de piezas con movilidad dentaria, restauración de puntos de contacto por impacto alimenticio, tratamientos de trauma oclusal y extracción de dientes con mal pronóstico, ¿no? Entonces, todo eso nosotros hacemos dentro de la fase inicial. ¿Por qué? Porque controlamos los factores de riesgo locales, ¿no? Que es lo que ya habíamos hablado la semana 12, ¿ok? Primero hacemos eso. Después tenemos que enseñarle a nuestro paciente instrucción, refuerzo y evaluación del control de placa. Tenemos que motivarlo, hacer la motivación. La motivación del paciente es importante porque nosotros vamos a hacer una terapia periodontal, vamos a trabajar, pero el paciente se va a su casa y nosotros no le vamos a cepillar los dientes. Entonces, tenemos que enseñarle al paciente cómo se tiene que higienizar de manera correcta, qué aditamentos necesita para poder controlarse en su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que el paciente nos haga caso? Motivando al paciente. Tenemos que hablar con el paciente, ¿no? Por eso en periodoncia 2, cuando ustedes pasen ya a periodoncia 2, el próximo ciclo, primero van a hacer su historia clínica, qué sé yo, pero antes de que empiecen a trabajar con el paciente, tienen que hablar con el paciente. Tienen que explicarle qué enfermedad tienen que enseñarle técnica de cepillado, ¿no? Entonces, ahí viene la fisioterapia, ¿no? Que es muy importante. Instrucción de técnicas de cepillado dental. ¿Cuántas técnicas de cepillado dental ustedes conocen? ¿Qué técnica conocen? A ver, díganme. ¿Cuál? ¿Qué técnicas de cepillado conocen? A ver, virtual o presencial. ¿O no conocen ninguna técnica de cepillado? Doctora, en mi caso, en algún momento leí sobre la técnica BES, que es una técnica de cepillado en donde el cepillo se pone a 45 grados y va desde de arriba hacia abajo, ¿no? Ya, la técnica BAS. BAS. BAS modificada, muy bien. Ya, ¿solamente conocen esa BAS? ¿Nada más? ¿Nadie más conoce otra técnica de cepillado? ¿O no se acuerdan? ¿O no les han enseñado nunca? Puede ser también, ¿no? Bueno, creo que no. Creo que no, o nadie quiere hablar. Bueno, muy bien. La técnica BAS es una técnica que se utiliza mucho, ¿verdad? Es una técnica muy común, ¿no? Que se utiliza mucho en pacientes, sobre todo con gingivitis, ¿ok? Es una muy buena técnica que ahora la vamos a mencionar. Muy bien, pero también hay otras. Hay un montón de técnicas de cepillado. Hay las técnicas de Stillman modificada, hay las técnicas de Forts, hay un montón de técnicas. Y hay técnicas también para los niños, que es diferente a los adultos, para personas que tienen ortodoncia, que es diferente a su técnica de cepillado, etcétera. Entonces, técnicas de cepillado hay un montón. ¿Y quién es el que le va a decir al paciente qué técnica se tiene que cepillar de acuerdo a su condición, a su problema que él tiene? Somos nosotros, los odontólogos. No todas las personas se van a tener que cepillar con la misma técnica. No todos van a utilizar la misma técnica. Por eso existen varias técnicas. ¿Por qué? Porque hay casos donde cada uno tiene que cepillarse con diferente técnica. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes le instruyan la técnica de cepillado al paciente. La única manera de que el paciente se pueda controlar en su casa es realizando una correcta técnica de cepillado. Otro es los usos de aditamentos de higiene bucal, como cepillos interproximales y el uso de colutorios bucales. ¿Ok? Todo eso es dentro de la fisioterapia. Entonces vamos a hablar un poquito de fisioterapia, ¿no? Que hemos estado ya hablando. Entonces,
El control mecánico de placa bacteriana, el paciente lo va a controlar con técnica de cepillado. Nosotros en periodoncia, porque hay un montón de técnicas de cepillado, pero acá en periodoncia vamos a utilizar básicamente estas dos técnicas. La técnica de VAS modificada y la técnica de Stillman modificado. ¿Ok? Usamos estas técnicas, la de VAS modificada y la de Stillman modificada. Esta técnica de Fones y Charter también se puede utilizar, pero es una técnica que más se utiliza cuando tenemos brackets. Es una técnica que es circular, ¿no? Pero que en la enfermedad periodontal más se utiliza la técnica de VAS modificada y de Stillman modificada. Entonces, y el día de mañana, doctorita Jennifer, hay que pedir ese modelo. Una vez lo pidió grandote con el cepillo. Bueno, entonces, esta técnica de VAS modificada, se coloca el cepillo, como dice su compañera, en un ángulo de 45 grados, ¿no? Respecto al eje de los dientes, y se presiona ligeramente contra el surco gingival. Mientras que las de Stillman modificadas se coloca igual en 45 grados, pero se hace un movimiento vibratorio. Y este movimiento vibratorio hace que las cerdas del cepillo ingresen a través del surco gingival y eliminen correctamente la placa. Por lo tanto, nosotros en un paciente con periodontitis, o sea que tiene bolsas periodontales, le vamos a recomendar la Stillman modificada. ¿Por qué? Porque como este paciente con periodontitis tiene bolsas periodontales, esta técnica de cepillado, al ingresar las cerdas debajo del surco gingival, van a limpiar mejor a este tipo de pacientes. Pero si tengo un paciente con gingivitis, que solo es inflamación en las encías, que no tiene bolsas periodontales, le voy a recomendar una técnica de VAS modificada, porque esta técnica no entra las cerdas a través del surco, sino es desde la parte marginal hasta la zona incisal, ¿no? En un movimiento vertical. Ustedes saben que el cepillado es un movimiento vertical. ¿Okay? No es horizontal, es vertical, ¿ok? Y tienen que girar su muñeca, la muñeca va girando, ¿ok? Eso lo vamos a ver el día de mañana igual en la práctica, ¿ya? Con el modelo para que ustedes puedan entender bien cómo es el cepillado. Muy bien. Algo importante antes de pasar a los colutorios, las cerdas de los cepillos, ¿ya? Nosotros en periodoncia recomendamos, si un paciente tiene periodontitis, las cerdas de los cepillos va a ser suaves, ¿ok? Suaves. El paciente tiene que usar cerdas suaves, ¿ok? Solo si el paciente tiene gingivitis, puede utilizar cerdas medias. Nunca jamás en su vida van a recomendar a un paciente que use cerdas duras, ¿ok? Nunca jamás, nunca. Las cerdas duras son para limpiar la prótesis que tiene el paciente, ¿no? Una prótesis removible, por ejemplo, ¿no? O una prótesis, una PPR. Entonces, con el cepillo de cerdas duras puede limpiar la prótesis, pero no la boca. La boca solo se limpia o con un cepillo de cerdas suaves o con un cepillo de cerdas medias. Si su paciente tiene periodontitis, el paciente tiene que usar cepillo de cerdas suaves, ¿ok? Suaves. ¿Por qué? Porque como ya habíamos hablado, la fuerza de mi cepillado no me va a quitar la placa. Lo que me quita la placa es la técnica de cepillado.
¿ok? Entonces, por eso un paciente que tiene periodontitis generalmente tiene recesiones, ¿no? Tiene ya pérdida ósea, entonces por eso tienen que usar un cepillo más suave, ¿no? Mientras que si tengo un paciente con gingivitis, podría recetarle un cepillo de cerdas medias, ¿no? Ahora, el cabezal del cepillo, la cabeza del cepillo, no debe ser grande, ¿ya? Tiene que ser pequeña, tiene que ser de acuerdo a la boca del paciente, ¿no? Antes se medía, ¿no? De canino en canino inferior. Más o menos tú medías y calculabas esa medida, era la recomendada para el paciente. Porque hay personas que tienen la boca muy pequeña, ¿no? Sobre todo los maxilares muy estrechos, muy pequeños. Esas personas tienen que usar un cabezal chico, pequeño, ¿no? Mientras más chico es el diente, es mejor porque llega a las zonas más posteriores. ¿Ok? Entonces, por eso es la cabeza del cepillo no tiene que ser tan grande, tiene que ser pequeña, ¿ya? Generalmente se mide de canino a canino del maxilar inferior, más o menos ustedes se fijan y más o menos ese es el tamaño que deberían tener su cepillo, ¿no? No se usan esos cepillos grandes que a veces los pacientes piensan, ¿no? Que no saben, obviamente, que porque es más grande es mejor, pero la realidad es que no. ¿Ok? Es mientras más pequeño es mejor porque se puede llegar a zonas más profundas, ¿ya? Muy bien. Después de que hemos pasado de los cepillos y la técnica de cepillado, vamos a hablar sobre los enjuagues, ¿ok? Los enjuagues se utilizan parte del control químico de placa bacteriana, ¿no? Es parte del control químico de la placa bacteriana. Los enjuagues se utilizan puros, ¿ok? No se mezclan con agua, porque lo hacen, la concentración está hecha ¿para qué? Para que disminuya esta placa bacteriana, ¿no? Eso es lo que se quiere con el enjuague, es un control químico. El enjuague no es para que huela rico la boca del paciente, ¿ok? El enjuague es para que disminuya la carga microbiana del paciente, ¿ok? Dentro de los enjuagues nosotros tenemos muchos, ¿ok? Muchos. Tenemos clorexidina al 0.12%, clorexidina al 0.05%, cloruro de acetilpiridino y tenemos aceites esenciales como listerine. ¿Ok? Los aceites esenciales, vamos a empezar por el listerine, que es el más común. Los aceites esenciales siempre van a liberar alcohol, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, ¿ok? Entonces, el listerine, por más que ellos digan que no tiene alcohol, realmente sí tiene alcohol y libera alcohol, ¿ok? Entonces, el aceite esencial sí ayuda a disminuir la placa bacteriana, a combatir, ¿no? A disminuir la carga microbiológica, pero al tener alcohol, particularmente yo no lo recomiendo, ¿no? Porque hay otras opciones que puedes utilizar que no tengan alcohol. ¿Qué pasa con el uso del alcohol muy frecuente, ¿no? El alcohol no es bueno para las mucosas orales, ¿no? Porque el alcohol a uso prolongado puede generar ciertas anomalías, ¿no? Patológicas en la mucosa. Entonces, por ejemplo, Listerine, los primeros Listerines que salieron, que había uno que era amarillo, está prohibido en todo el mundo porque tenía mucha concentración de alcohol, ¿no? Entonces, sí es bueno, es lo que la mayoría de personas utilizan, pero existen otras opciones que se pueden utilizar, ¿no? Como por ejemplo el cloruro de acetilpiridino, ¿no? El cloruro de acetilpiridino que por ejemplo tiene Oral B, Oral Fresh, son enjuagues que se pueden utilizar para pacientes con gingivitis, ¿ok? Solo para pacientes con gingivitis. Si el paciente, el diagnóstico es salud periodontal, o sea, no tiene gingivitis, no necesita ningún enjuague. Los enjuagues solo se utilizan cuando tiene un diagnóstico periodontal, ya sea gingivitis o periodontitis,
¿ok? Pero si el paciente tiene salud, no necesita ningún enjuague, ¿ok? Si el paciente tiene salud periodontal, no tiene sangrado, no tiene inflamación, no necesita enjuague. Esto se utiliza solo en pacientes que tienen algún tipo de diagnóstico periodontal. Y si el paciente tiene gingivitis, no tiene bolsas, ¿no? Tiene solamente una inflamación gingival, puede utilizar cloruro de acetilpiridina, ¿ok? Puede utilizar cloruro de acetilpiridina, le va a ayudar. De uso diario no hay ninguna contraindicación, ¿ok? Ahora, la clorexidina es un enjuague que se tiene en dos concentraciones, al 0.12% y al 0.05%, ¿ok? La clorexidina al 0.05% se decía antes de mantenimiento, ¿no? Ahora, bueno, ellos mencionan que lo puede utilizar el paciente de uso continuo, pero la verdad es que no es necesario. Si el paciente tuviera algún tipo de gingivitis, podrían utilizar la clorexidina al 0.05% solo por 2 semanas y después continuar con un cloruro de acetilpiridina, ¿ok? Porque la clorexidina es fuerte, chicos. Es solamente para periodontitis, ¿ok? La clorexidina al 0.12%, si el paciente tiene periodontitis, tiene diagnóstico de periodontitis, ahí es donde yo le voy a recomendar al paciente clorexidina al 0.12%. 12, no 2%, que también he visto que algunos les daban enjuague de 2%, al 12, 0.12%, ¿ok? Este enjuague solo se utiliza para pacientes con periodontitis, solo con periodontitis. Este enjuague no es de uso para todo el mundo, no es de uso diario, ni tampoco es para toda la familia, no. ¿Por qué? Porque este es un enjuague que tiene este producto, que es la clorexidina, que es un antimicrobiano, ¿ok? Y por lo tanto, si yo no lo uso de la manera correcta, puede traer efectos secundarios, ¿ya? Solo se utiliza en pacientes con periodontitis y también se utiliza cuando hagan cirugías periodontales. Si ustedes hacen cirugías periodontales o cirugías en general, cualquier tipo de cirugía, le pueden recomendar clorexidina al 0.12% porque de repente el paciente no se va a poder cepillar y esto le va a ayudar a disminuir la carga microbiana. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer de lengua y les operan la lengua y a esos pacientes también les recomiendan clorexidina al 0.12% porque no se van a poder cepillar hasta que cicatrice, ¿no? Entonces, este tipo de enjuagues al 0.12% no se puede usar a diestra y siniestra, no se puede usar en todos los pacientes, ¿ok? Solo se utilizan para este tipo de pacientes, cuando le voy a hacer cirugías, cuando el paciente tiene periodontitis, ¿no? Así, solamente en estos casos se utiliza. ¿Y cuál es la receta? ¿Cómo se utiliza? Se utiliza 15 mililitros, porque acá tiene su tapa medidora, 30 segundos en boca, cada 12 horas, o sea, mañana y noche, por 14 días máximo. No se debe comprar un litro ni nada, solamente se compra un frasco más chiquito y se utiliza máximo por 14 días. ¿Qué pasa si yo utilizo más? Vas a tener efectos secundarios, como que le van a salir manchas en los dientes, va a perder el sabor a las comidas, le puede salir también manchas plomas a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, este enjuague solo se utiliza 2 veces al día, mañana y noche, o sea, cada 12 horas, 30 segundos en boca, 15 mililitros puro, 15 mililitros, o sea, es poquito, 15 mililitros, solamente 2 semanas, nada más. Cuando terminen esas 2 semanas el paciente con periodontitis puede continuar con una cloruro de acetilpiridina, ¿ok? Entonces, esos son los enjuagues. Si mi paciente tiene salud periodontal, yo le veo, no tiene sangrado, no tiene inflamación, tiene salud, no necesita enjuague.
No necesita ningún control químico de placa, porque tiene salud. Solo si mi paciente tuviera gingivitis, podría resultarle cloruro de cetipiridino o periodontitis, clorexidina al 0.12%. Y si tiene gingivitis, pero que veo que tiene pseudobolsas, bastante sangrado, podría recomendarle en gingivitis al 0.05% por 2 semanas nada más y de ahí continuar con un cloruro de cetilpiridina. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los enjuagues, porque realmente hay más. Por ejemplo, acá no he hablado yo del Colgate Plax, ¿no? Que es Colgate, ¿no? Yo no he hablado del Colgate Plax porque Colgate generalmente tiene un principio activo que es anticaries, ¿ok? Colgate es anticaries, generalmente sus componentes son anticaries. Y en periodoncia nosotros no vemos la caries, o sea, nuestra prioridad no va a ser la caries, sino que se elimine la placa bacteriana, ¿no? Y tampoco hemos hablado de pastas, porque de pastas hay un montón de tipos de pastas en el mercado, diferentes, ¿no? Generalmente cuando nosotros recetamos este tipo de enjuague, ¿no? Que es la clorexidina al 0.12%, necesita trabajarse con una pasta específica de fluoruro de estaño o puede ser clorexidina propiamente dicha en gel, porque si yo uso otro tipo de pastas, ¿no? Como por ejemplo una Colgate Total, disminuye mi efecto de la clorexidina, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros recetamos clorexidina a un paciente por periodontitis, ¿no? Generalmente le vamos a recomendar este tipo de enjuague más una pasta que no disminuya este efecto de la clorexidina, como por ejemplo un Periogard, ¿no? Que tiene fluoruro de estaño, o un Vitis Encía, que también tiene fluoruro de estaño, o, por ejemplo, antes había una pasta que era Parodontax, ¿no? Bueno, que existe en el mundo, pero acá en el Perú ya no hay, pero era muy buena porque era una pasta que era natural, ¿no? Tenía manzanilla, tenía sábila, tenía varios componentes naturales que provocaban una antiinflamación de las encías, ¿no? Y eso tampoco, o sea, mejoraba el efecto con la clorexidina al 0.12%, ¿no? Entonces, es importante que ustedes cuando vayan al supermercado, ¿no? Lean los componentes, ¿no? De las pastas, de los enjuagues si ustedes utilizan, ¿no? Es importante que ustedes sepan qué cosa es y para qué lo utilizarían, ¿no? Y hablando de aditamentos o otros dispositivos de higiene bucal, nosotros podemos recomendarles nuestras limpiadores de lenguas, hilo dental, estos superfloss, ¿no? Estos son súper prácticos para las zonas posteriores, ¿no? Generalmente, bueno, en Vitis venden, ¿no? En las farmacias. Esto es para niños, pero también hay para adultos, ¿no? ¿Qué pasa? Es una porción de hilo dental que tiene este mango y es más fácil que ustedes se puedan higienizar las zonas interproximales en las zonas posteriores, ¿ok? Entonces, ahí es donde pueden utilizar estos tipos de hilos, ¿no? Ahora, dentro de los hilos también hay un montón, ¿no? Hay hilos, hay sedas, hay teflón, ¿no? Dentro de los aditamentos de higiene interproximal. ¿Cuál es la diferencia entre el hilo y la seda? Que el hilo es redondo, ¿no? Si yo corto el hilo y lo pongo en un microscopio, el hilo es redondo, mientras que la seda es plana, es aplanada, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál va a ser mejor, el hilo o la seda? La seda, obviamente, porque la seda, al ser aplanada, puede ingresar por la zona interproximal con mayor facilidad y puede higienizar esa zona de mejor manera, ¿no? Ahora, hay otro que es el teflón, que es un hilo dental, una seda dental, pero hecha de teflón. Eso es mejor aún. ¿Por qué? Porque el teflón no se deshilacha como el hilo. Entonces, al no deshilacharse, no se queda o no malogra tanto la encía. Ahora, ¿cómo se utiliza el hilo dental? El hilo dental lo utilizan, o sea, se agarra de los dos índices,
¿no? Se enrolla y con los dedos se pasa en la zona interproximal de manera suave. No van a pasar el hilo de manera fuerte, porque si ustedes se pasan el hilo y sangra o se la pasan muy fuerte, lo que van a hacer es están dañando su papila y la papila va a empezar a recesionar, ¿no? Y se van a generar ustedes mismos triángulos negros, pero no porque no se limpia, sino por trauma, porque se están haciendo un daño, ¿no? Entonces, por eso el hilo se pasa de manera suave, como si se estuvieran secando la espalda, y de manera suave y va bajando hasta el margen gingival, ¿no? Así se utiliza el hilo. Y en algunas ocasiones también pueden utilizar cepillos interproximales, como se puede ver acá, ¿no? Los cepillos interproximales también tienen que saber utilizarlo. Hay pacientes que se hacen daño con el cepillo interproximal, ¿no? A veces lo hacen muy duro, lo hacen como si fuera no sé, ¿no? Si lo hacen muy duro, la papila la van a recesionar, ¿no? Entonces no es necesario, no hay necesidad de hacer nada fuerte, ¿no? Porque no es que porque me paso más fuerte lo voy a limpiar mejor. ¿Ok? Entonces, y nuestra pasta, ¿no? Que puede tener de 1350 a 1500 partes por millón de flúor, ¿no? Nosotros siempre vamos a recomendar flúor, ¿no? Aunque nosotros no tengamos nada que ver con caries, pero siempre es recomendable el flúor porque obviamente la caries es una enfermedad, ¿no? Que aparece mucho en nosotros, ¿no? Entonces, por eso siempre tienen que recomendar pastas con flúor, aunque hay una corriente, ustedes seguramente han escuchado que dice que no, que el flúor es tóxico. El flúor no es tóxico siempre y cuando ustedes no se lo vayan a comer. El flúor ustedes lo escupen, ¿verdad? Entonces no es tóxico, ¿no? Si ustedes se van a comer una pasta dental entera, bueno, ahí sí obviamente pueden tener problemas, ¿no? Pero si ustedes van a escupir, se van a enjuagar y van a escupir, no va a pasar nada. Por eso cuando un paciente es un niño, cuando es un niñito, no debe utilizar pastas de adultos, tiene que usar pasta de niños, porque la pasta de niños tiene menor concentración de flúor porque el niñito puede tragarse. Mientras que un adulto, ¿no? Tiene que utilizar pasta con flúor para que remineralice, ¿no? Y proteja los dientes. ¿Ok? Hay otro aditamento que no está ahí acá, pero que también nosotros en periodoncia utilizamos mucho, sobre todo en periodontitis, que es el Waterpik, que es como un irrigador con agua, ¿ok? Que es como una pistolita de agua, que lo utilizan mucho en zonas interproximales igual. Es muy bueno, es muy recomendado, más recomendado que los cepillos interproximales, ¿no? Porque no genera lesión, no genera daño a nivel interproximal de la encía. O sea, no hay manera de que el paciente se ponga más duro, no va a lesionar porque es agua, es una agua a presión. Entonces, eso también se utiliza, se puede recomendar. Acá en el Perú existe, pero es un poco costoso, ¿no? Es un poco costoso. Sí. Profesora, una consulta. Estaba buscando lo que mencionaba del Waterpik y Ajá. he visto me ha aparecido en muchos TikToks que la gente lo usa como si fuera para lavarse los dientes. No, esto no es para lavarse los dientes, es solamente No. para hacer un lavado interproximal. ¿Es lo que Ajá, entiendo? sí. Ah, ok. Ajá. Es como el hilo dental. Pero yo, o sea, no voy a reemplazar mi cepillado, ni hablar. No hay forma. O sea, el cepillado es la base de la higiene bucal. El cepillado es lo más importante de la higiene bucal. Esto son complementos de la higiene bucal, pero el cepillado, o sea, por eso es importante que aprendan una correcta técnica de cepillado. El cepillado es lo más importante y el resto son aditamentos de higiene bucal. El Waterpik es para limpiar zonas interproximales. Es como si fuera el hilo dental o el cepillo interproximal. Es para eso, nada más. No te va a reemplazar el cepillado nunca, jamás. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro aditamento falta? Creo que ya he mencionado la mayoría. Muy bien. Muy bien, entonces en pacientes con diagnóstico de gingivitis inducida por biofilm dental,
el control mecánico de placa bacteriana, vamos a poner el tipo de cepillo de cerdas medianas. Técnica de cepillado, VAS modificado. En el control químico de placa podemos recetar las 2 primeras semanas clorhexidina al 0.05%, o sea, una concentración chiquita, buches de 30 segundos mañana y noche, y de uso frecuente cloruro de acetilpiridino. Otros aditamentos de higiene bucal, hilo dental, limpiadores de lengua, etcétera, ¿no? Eso serían las indicaciones. Y en un paciente con diagnóstico de periodontitis, en el control mecánico de placa bacteriana, el tipo de cepillo de cerdas suaves, pasta dental puede ser desensibilizante a base de nitrato de potasio, zinc o flúor, o puede ser a base de fluoruro de estaño también. La técnica de cepillado va a ser Stillman modificada, porque esta técnica nos va a ayudar mejor al control de placa, ¿ok? El control químico de placa bacteriana, vamos a recomendar las 2 primeras semanas, clorhexidina al 0.12%, buches por 30 segundos, mañana, tarde y noche no, mañana y noche. Mañana y noche. Bueno, ya después lo hago. Ay, no. ¿Dónde está? Ya. Mañana y noche, mañana tarde y noche no, mañana y noche de uso frecuente de cloruro de acetilpiridina, ¿ok? Otros aditamentos, hilo dental, limpiadores de lengua y cepillos interproximales. Muy bien, entonces seguimos en nuestro tratamiento periodontal, ¿ok? Ya hemos hablado con el paciente, ya le hemos hecho la fisioterapia, ahora vamos a hacer el tratamiento periodontal propiamente dicho, ¿ok? En un diagnóstico de gingivitis asociada a biofilm dental, vamos a hacerle un tratamiento periodontal simple o raspaje supragingival. Mientras que en un diagnóstico de periodontitis vamos a hacer un raspaje y alisado radicular, RAR, que consiste en un raspaje supragingival y un alisado radicular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama el tratamiento que le voy a hacer a un paciente con gingivitis? Un tratamiento periodontal simple o raspaje supragingival. Y si mi paciente tiene periodontitis, le voy a hacer un RAR, un raspaje y alisado radicular. Voy a hacer raspaje supragingival y alisado radicular. ¿Ok? Así se llaman los tratamientos que se realizan de acuerdo al diagnóstico que tiene nuestro paciente. Y antibiótico local o sistémico en caso de algunos procesos agudos, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen abscesos periodontales, ¿no? Ahí les tenemos que recetar antibióticos, de todas maneras. ¿Ya? No en todos los pacientes, solo si tuvieran algún proceso de supuración, ¿no? Si tuviera algún absceso, ahí se da antibiótico, no en todos los pacientes, solo si tuviera algún problema sistémico o tuviera algún absceso periodontal. Muy bien. Entonces, después de que ya hemos hecho la fase inicial, fase higiénica, le hemos motivado, hemos quitado algún factor local de riesgo local, no sé, curaciones que retienen placa, no sé, en fin. Hemos hecho eso, le hemos motivado, hemos hablado con nuestro paciente, le hemos dicho técnica de cepillado, le hemos recomendado los enjuagues, hemos hecho el tratamiento propiamente dicho, ya sea raspaje supragingival o un raspaje y alisaje radicular, de acuerdo al diagnóstico. Pasamos a la fase 2, que es la fase quirúrgica, ¿ok? Es una fase quirúrgica de cirugías, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta fase 2? Hacemos una terapia, podemos hacer cirugía periodontal, como por ejemplo terapia de aumento gingival, terapia regenerativa, injerto de hueso, regeneración tisular guiada, técnicas regenerativas combinadas, o podemos hacer terapias resectivas, como colgajo con y sin cirugía de hueso, terapias resectivas de raíz o injerto de mentón. O sea, cualquier tipo de cirugías se hacen después de la fase 1. O sea, primero el paciente siempre tiene que pasar una fase higiénica y después se hace una fase quirúrgica. ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué tiene que pasar siempre un paciente una fase higiénica? Y eso me preguntan mis alumnos, ¿no? De posgrado. Porque
tenemos que controlarle microbiológicamente a ese paciente, porque si yo le hago un injerto, imaginemos, le quiero poner hueso o le quiero poner un tejido de la encía, imaginemos, le quiero hacer algún tipo de injerto o le quiero poner un implante, ¿no? Si yo no controlo la carga microbiana de mi paciente, entonces tiene un alto pronóstico de que fracase el tratamiento, el segundo tratamiento que quiero hacerle. ¿Ok? Entonces, por eso yo necesito que primero el paciente esté controlado, ¿no? Higiénicamente, la fase 1, ¿no? Porque a mis alumnos, por ejemplo, cuando están estudiando el posgrado, ¿no? Ellos quieren hacer de frente ya la cirugía, de frente el implante, de frente el injerto. Y yo les digo, no, porque si tú haces y no controlas este factor microbiológico, ¿no? La inflamación en general, porque ya no es la placa, sino es la inflamación. Entonces, este paciente, tu cirugía que quieres hacer no va a tener el mismo éxito que si tú hubieras controlado a tu paciente de manera inicial, ¿ok? Por ejemplo, tengo un alumno que me dice, antes de que estudie, ¿no? Me dijo, doctora, yo ya le han hecho un injerto, 2 injertos y no pega. Y yo le digo, ¿pero le has controlado primero la fase 1? Ah, no, doctora. Entonces, le digo, obvio, no va a funcionar. O sea, la probabilidad de que funcionen va a ser baja, ¿no? Entonces, por eso primero se hace la fase higiénica y después se hace la fase quirúrgica, ¿no? Dentro de la fase quirúrgica está todo tipo de cirugías, de aumento gingival, de regeneración tisular guiada, regeneración ósea, etcétera, ¿no? Implantes, etcétera. Todo es después. Eso se hace en la fase 2 del tratamiento periodontal. Ese es un ejemplo de injerto de mentón, ¿no? ¿Qué pasa? Es un sector anterior, no hay hueso para poner un implante, no hay ancho, ¿no? Vestíbulo palatino, no hay hueso. Hay hueso vertical, pero no hay ancho de hueso, ¿no? Es un Saber 1, ¿no? Que tiene pérdida horizontal de hueso, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es un injerto de mentón, se saca del mentón. ¿Por qué del mentón? Porque ustedes ya saben, porque ya hemos estudiado eso, que en el mentón tenemos un hueso de 1, ¿verdad? Un hueso muy duro, muy bueno, ¿ok? Entonces se saca del mentón, hacemos una incisión espesor parcial, ¿no? Y de ahí vamos a espesor total y vemos el mentón, ¿ven? La sínfisis del mentón. Y cortamos ahí nuestros bloques, ¿no? Podemos usar piezoeléctrico, ¿no? Y finalmente los fijamos con unos tornillos, ¿no? De fijación. Y de ahí hacemos la sutura, ¿no? La sutura de nuestro colgajo, ¿no? Y le damos sus enjuagues, sus indicaciones, ¿no? En este caso siempre vamos a tener que recetar antibióticos, antiinflamatorios. En este caso, por ejemplo, como hay cirugía, se receta la clorexidina al 0.12%, ¿no? 2 veces al día por 2 semanas. Dieta blanda y reposo absoluto, ¿no? Ese es un tipo de cirugía, ¿no? Que se hace, cirugía periodontal. Muy bien, entonces después vamos a tener nuestra fase 3, nuestra terapia de mantenimiento, ¿no? O fase de mantenimiento. ¿Qué hacemos en la fase 3? Nuestro control de placa, control del sangrado gingival, si lo hay, sondaje periodontal, evaluación del nivel de inserción clínica, evaluación de la movilidad dentaria, descartar presencia de supuración de bolsas periodontales, ¿no? Todo eso tenemos que hacer en nuestra fase 3 o fase de mantenimiento, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que ver al paciente? Si el paciente tiene gingivitis, el primer año de mi paciente con gingivitis, yo lo tengo que ver cada 6 meses, ¿ok? Que se supone que ahí ya tengo que evaluar a mi paciente. O sea, mi paciente tiene gingivitis, yo lo tengo que ver cada 6 meses por el primer año. Después, el segundo año, que es el año de mantenimiento, lo puedo ver una vez al año, de acuerdo a lo que yo evalúe, ¿no? Si mi paciente ha sanado, está en salud, imaginemos, recuerdan que la gingivitis es una enfermedad reversible que puede volverse salud, lo voy a ver una vez al año. Pero si mi paciente se mantiene en gingivitis, lo van a tener que ver cada 6 meses igual. ¿Ok? Entonces, el primer año del paciente con gingivitis es cada 6 meses. Y si el paciente después del primer año está en salud,
pueden bajar una vez al año, pero si el paciente continúa con gingivitis, cada 6 meses. Pero si el paciente tiene periodontitis, el primer año lo voy a ver cada 3 meses. O sea, lo voy a ver siempre. Lo voy a ver cada 3 meses por el primer año. ¿Ok? Y el segundo año se vuelve a evaluar, hay una reevaluación y puede disminuir las citas cada 6 meses, dependiendo de cómo está evolucionando el paciente. ¿Ok? Si este paciente, porque hay periodontitis refractarias, ¿no? Que una vez ya les mencioné, que son periodontitis que no mejoran, que no curan, que vuelven y vuelven y vuelven, entonces tiene que ser cada 3 meses el control. ¿Ok? La periodontitis es una enfermedad que no se cura, solo se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Con el mantenimiento. ¿Ok? El paciente con periodontitis, si se pierde, cuando regrese va a volver, o sea, otra vez con el caso grave y todo. La periodontitis, ustedes tienen que decirle al paciente que tiene periodontitis, que esta periodontitis es una enfermedad que no se cura, porque él ya perdió hueso, ¿no? Lo que se puede hacer es mantenerse para que no siga avanzando esa periodontitis, ¿no? Se mantiene, tiene picos estables, ¿no? Tiene picos estables, tiene picos que avanza más, porque también recuerden que la periodontitis no es solamente porque el paciente no se cepilla, sino también tiene que ver problemas sistémicos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso al paciente con periodontitis nosotros lo tenemos que ver cada 3 meses. Es pronto, es seguido, pero es así, tiene que ser. Y hasta el mismo paciente se da cuenta que ya le toca su cita, ¿no? Yo tengo un paciente que es una persona ya mayor y él me dice, cuando yo le hago el tratamiento perfecto, todo, y ya a los 3 meses empieza a sentir sangrado en las encías. Y me dice, doctora, él mismo me dice, doctora, ya me toca, así, 3 meses clavados, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Los pacientes con periodontitis nosotros los vamos a ver muy, muy seguido, no siempre lo vemos, años, ¿no? Entonces, son pacientes que trabajamos mucho con ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, el raspado y el raspaje o raspado es la eliminación de depósitos de la superficie dental y el alisado radicular allana la superficie radicular para remover la sustancia dentinaria infectada y necrótica. Cuando se alisa bien una raíz, la fuente principal de bacterias desaparece y los cambios patológicos de la bolsa periodontal desaparecen sin necesidad de realizar un curetaje gingival. Claro, cuando nosotros hacemos un correcto raspado y alisado radicular, la inflamación disminuye, ¿ok? Y por lo tanto la encía va a volver a tener las características de salud, ¿ok? Y evitamos algún tipo de cirugía, podríamos evitar algún tipo de cirugía, pero hay algunos casos que sí necesitan cirugía para hacer el mismo raspaje o alisado radicular. En algunos casos se necesita hacer un colgajo y recién ahí empezar a limpiar, ¿no? En algunos casos es así, pero en algunos casos no. ¿De qué depende eso? Depende del paciente, ¿no? Depende de las características de la bolsa. Hay bolsas que son estrechas, hay bolsas que son más anchas, ¿no? Y también hay instrumentos especiales, ¿no? Ahora hay instrumentos como las After 5, Mini 5, son que no les pido a ustedes porque no, eso es algo más especializado, ¿no? Cuando ya, si alguno de ustedes estudia la especialidad de periodoncia, probablemente van a tener que comprarse otros tipos, o sea, más instrumentos más especializados. Para algunas bolsas, por ejemplo, más profundas, se utiliza un instrumento, por ejemplo, el After 5, que es más largo al cuello, ¿no? Que entra mejor a bolsas de 6, 7 milímetros, ¿no? Pero eso es cuando estudien más adelante. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No hay? No hay. Ya, muy bien. Voy a... Acá está. Ya, muy bien. Acuérdense que ya está aquí el caso clínico, en la plantilla del caso clínico. A ver, vamos a ver. Ya.
Entonces, ustedes ya han llenado esta primera parte que tienen que corregir si hay algún error. Ya les he dicho, la primera parte tienen que corregirlo. Y acá tienen consolidado 2. Odontograma, fotos del O'Leary, índice de O'Leary, radiografías seriadas que mañana nos la presentan. Recuerden a la doctora Jennifer y a mí y su interpretación radiográfica en la historia clínica. Y acá también es fase 14, semana 14, plan de tratamiento periodontal, fase sistémica, si requiere o no requiere. Si no requiere, ponen no requiere. Si requiere, ponen interconsulta con cardiología, endocrinología, no sé, de acuerdo a su paciente. Fase 1 higiénica, fase 2 correctiva, fase 3 de mantenimiento. ¿Ya? ¿En qué consiste qué van a hacer en cada fase? La siguiente diapositiva, técnica de cepillado recomendado. ¿Qué técnica de cepillado lo recomendarían de acuerdo al diagnóstico de su paciente? ¿Qué tipo de cepillo? ¿Qué agentes químicos? ¿Qué medios auxiliares ustedes le recomendarían a su paciente? Después, nombre del tratamiento periodontal recomendado, de acuerdo al diagnóstico de su paciente. Si tiene gingivitis, le van a recomendar una terapia periodontal simple, un raspaje supragingival. Si tuviera periodontitis, van a recomendarle un raspaje y el estado radicular. Y el instrumental para realizar la terapia periodontal. En el caso de sus pacientes, ¿qué cosa necesitaría? Su paciente, ¿no? Por ejemplo, si mi paciente tiene pseudobolsas, ¿no? Tiene gingivitis, pero tiene pseudobolsas, yo voy a poner acá Gracie, curetas Gracie también. Voy a poner raspadores Jacket y curetas Gracie, porque tiene pseudobolsa. Voy a tener que limpiarle igual debajo de la encía, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el paciente tuviera pseudobolsas, ¿no? Si su paciente tuviera pseudobolsas, voy a tener que poner raspador Jacket y cureta Gracie. ¿Y qué número? ¿Ok? Entonces, la doctora Jennifer y yo nos vamos a fijar con su periodontograma si está bien el instrumento que ustedes están colocando, ¿ya? Después, fase 2, ¿qué cirugía ustedes recomendarían? ¿No? Si le recomiendan alguna cirugía o si no recomiendan ninguna cirugía, simplemente ponen que no recomiendan ninguna cirugía, ¿no? Fase 3, el control, ya saben, el primer año, cada cuánto tiempo van a recomendarle que el paciente regrese y la reevaluación, a cuánto tiempo tiene que regresar y un artículo científico que avale el tratamiento periodontal, ¿ok? Ya saben que el tiempo máximo de presentación va a ser el domingo 28 de junio. Tienen que subirlo al aula virtual a las 11:59, ¿no? No se permitirá fuera de esta fecha, ¿ok? Entonces ya está, esto ya está en el aula virtual desde la semana pasada, ¿ya? Si tuvieran igual alguna duda ustedes de esta parte de llenar el caso, nos hacen saber para poder responderle hasta la próxima semana máximo las dudas, ¿no? La subsiguiente ya, ustedes ya tienen que hacer su caso clínico, ¿ok? Ya no hay más preguntas. Hasta la próxima semana nos podrían preguntar si tuvieran alguna duda. Ya no se olviden de, por favor, hacer firmar sus historias. Nosotros vamos a revisar las historias clínicas. Tienen que estar todos con sello. Ya, mañana nos tienen que presentar la radiografía seriada más el informe en la historia clínica. ¿Ok? Ahora voy a tomar lista. Sí, dime. ¿Qué materiales para mañana, doctora? La maqueta y los instrumentos. Los instrumentos que ya les he pedido, las curetas Gracie y los raspadores Jacket, ¿no? Que ya les he puesto la lista, ya les he dicho 1000 veces. No, a ver, voy a tener esto.